Diálogo con Ernesto López. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a esta detención? Lo conversábamos así de primera mano en el programa de Ernesto López Radio el pasado lunes, doctor. Y sobre todo también cuando usted ha sido director de centros penales, tal vez nos puede dar una pequeña introducción y luego entramos a debatir de lo que es lo que sucede alrededor de este tema de las tiendas, cómo funcionan, cómo se administran, quién las contabiliza, cuánto me cuesta vender un churro, por decirlo así, cuál es el valor, la ganancia, en fin, tantas cosas, como en este caso su experiencia como director de centros penales que tuvo. Bueno, yo creo que es necesario primero plantear la realidad de cómo surge esto. Cuando mi persona llegó al sistema penitenciario, recuerdo hace mucho tiempo, esas tiendas eran propiedad de los internos. Y en cada centro penitenciario había tiendas que el director autorizaba y era propiedad del interno. Se consideraba como un vehículo ocupacional, principalmente en la penitenciaría central, que era una plaza inmensa, pero también se convertía en vehículo de distribución de drogas, tenía otros usos indebidos y no era apropiado que se facilitasen estructuras del Estado para beneficio personal. Entonces se tomó la decisión administrativa de evitar y prohibir que las tiendas fueran de uso privativo y propietario individual de los internos y que se iba a institucionalizar. ¿Por qué? Porque eso servía también para mejorar la alimentación de los internos. Entonces se estableció que debía ser la administración penitenciaria la que tendría que administrar el suministro de ese tipo de productos hacia la población interna. El director general de centros penales no puede disponer en términos absolutos de eso, sino que hay un manejo administrativo de la Secretaría de Estado en donde es la gerencia del ministerio la que tiene el control, la auditoría de uso de esos fondos. De tal manera que si un director general de centros penales considera que es necesario reorientar, tiene que solicitarlo al ministro para que el ministro lo autorice, le dé instrucción al gerente y que se puedan disponer, porque también son fondos ya auditados. Es decir, no es un acto no es un acto individual de voluntad unilateral del director general de centros penales. Sin embargo, en este caso muy en particular de Rodil, que es lamentable la situación que ha pasado y esperamos que salga bien, sobre todo porque creo que habría que ver realmente qué es lo que se le está imputando. Dice la jefa de unidad antipandillas, la fiscal Guadalupe de Echeverría, el artículo 152 del reglamento de la ley penitenciaria es claro en responsabilizar directamente al director de centros penales, es decir, es responsabilidad de él. Eso debió haberlo conocido. No, pero es que no puede hacer una interpretación de los hechos con una visión parcial solo de la disposición de la ley a nivel funcional. El problema es integral. Eso es un problema de administración financiera y se le olvida a la fiscal que hay otra regulación. ¿Por qué no va a haber el acuerdo ministerial de uso de ese fondo? Claro. Que tiene un origen y una disponibilidad, que eso por lo que veo lo ignora y lo desconoce plenamente, porque eso le va a permitir hacer una valoración objetiva. ¿Cómo voy yo como director general de centros penales a disponer de 5 millones, de 3 millones de ese fondo? Además, si usted se fija, ahí lo que están criticando, según la información que se da, es que utilizaron esos fondos para pagar salarios de personeros dedicados a la tregua. ¿Por qué él, si es que así fue, utilizó esos fondos para la tregua? ¿Por qué? ¿Sería disposición unilateral de él o recibió un mandato de un superior? Es que la observación que yo puedo dar con la simple observación de los hechos, y eso es lo que quería aclarar,
el director general de centros penales no tiene ningún interés personal, funcional, Claro. en pagarle salario a personeros que participen en una política pública. Eso es un interés del ministerio como Secretaría de Estado. Consecuentemente, a mí no me cabe ninguna duda que el hombre recibió la orden de un directa de superior. utilizar esos fondos y se encontró, tal vez no tuvo la visión de percibir hasta dónde se llegaría, pero su asesor jurídico le tenía que haber dicho, señor director, aquí no jugamos el Pero riesgo. Rodolfo, ¿quiénes son los asesores jurídicos? No, Por así Dios. es, aquí estamos respetando el No, deber no, ser es que institucional. el título es una cosa y cómo actúa y la capacidad del asesor es otra. Exacto, pero entonces saber que no me cabe ninguna duda que él recibió la orden. ¿Por qué? Porque a la Dirección General de Centros Penales no le interesa ni es de su No finalidad cabe ahí eso. destinar eso. Recibió, eso no cabe ninguna duda. Y entonces se utilizaron indebidamente. El problema es que aquí estamos ante un funcionamiento institucional en donde la labor de la Fiscalía se queda corta. Yo creí que, y así cuando lo veo, a mí me parece... Y más grave aún cuando plantea actos arbitrarios que no puede darse allí. Pues, ¿cómo es posible que un director de centros penales tenga que ver con una tregua inconstitucional para empezar? Pues se violaba el principio de igualdad, que a todos, de acuerdo al principio de legalidad además, debe de aplicársele la ley. Y con la tregua, un montón de delincuentes quedaban libres mientras otros delincuentes quedaban en la cárcel porque no eran pandilleros. Entonces, para empezar, yo creo que ahí iba el error tal vez, si es que obedeció órdenes, mi buen amigo Rodil. Ahí está el error, la falta de experiencia, de haber pedido por escrito esas órdenes. Porque él como abogado debía de saber, indiscutiblemente, que la tregua era totalmente inconstitucional. Eso por un lado. Por el otro, ¿por qué digo yo que puede ser una cortina de humo? Hombre, porque aquí desde hace más de 2 años se está pidiendo una investigación en FECEPE, una investigación en el Seguro Social, una investigación de acá. Los sobresueldos últimos que los aparecen ahí de sobresueldos, contabilidades. y no vemos nada, pues. Entonces, De millones este último vienen, descubrimiento de los colegas del y el Faro. caso de los sobresueldos es más grave porque ese es un acto administrativo ilícito realizado por el Estado, por los gobiernos del Estado de El Salvador. La tregua, yo como abogado, inmediatamente que oí hablar, y aquí lo dije en este programa, es inconstitucional porque viola principios y garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque no se puede tratar a un delincuente acá, a un presunto delincuente como tal, y a otro darle la garantía de la libertad mediante una tregua. Eso es totalmente imposible porque es violatorio del principio de igualdad, es violatorio del principio de legalidad y es violatorio del principio de inocencia. Entonces, ante esa realidad, Rodil es un muchacho de buena fe, lo conozco porque fue mi alumno. Es un joven abogado, muy abierto, muy claro, pero la falta de experiencia, como le decían los dos compañeros, lo ha llevado a esta situación. Porque él como abogado debió haber planteado, bueno, y yo estoy en la capacidad de entrar a medir estas consecuencias de la tregua. Yo como abogado no debo de plantear la desigualdad que se está rompiendo, la inocencia, el principio de legalidad. Entonces, mire, señor, usted que me está dando la orden, que es el Todopoderoso, mándemela por escrito, tan simple como eso. Alguien dijo una frase que si quería tener ministros o funcionarios públicos chimpancés o monos, pues que le pagara con cacahuetes. Entonces, yo no puedo aceptar que ese método de complementar sueldos sea legal. No hay duda que no hay legalidad y peor aún si no hay declaración de esos ingresos. Eso se hace, se ha estado haciendo en los 20 años de Arena, por decir algo, y se sigue haciendo. Porque el problema es el siguiente, en el presupuesto aparece, por ejemplo, puede ser que me equivoque,
Un viceministro, $2.500. Perdónenme, ¿cómo es posible que un diputado gane $5.000 y un viceministro responsable de una serie de tareas en salud, en hacienda, en educación, en cualquier ministerio tiene enorme responsabilidad? Es más, firma. Y esa firma después puede terminar, como el señor Rodil, también preso. Entonces, ¿cómo le vas a pagar $2.500 a esa persona? Nadie te va a aceptar un cargo para hacer eso. ¿Qué tenés que hacer? Pon en el presupuesto el salario correcto. La ley de presupuesto se aprueba cada año. ¿Qué cuesta en esa ley de presupuesto de este año o del otro poner de una sola vez el salario del viceministro igual al salario de un diputado? Bueno, mira, los diputados del Parlacen no ganan $5.000 también, pues. Y no hay nada. Algunos harán algo. Sí, se rascan pero un la cabeza montón cuando no les hacen pica. nada. Pero igual lo podés decir de los diputados nacionales, pero ¿cómo es posible que al viceministro le querrás pagar $2.500? Claro, a otro funcionario le pagás $7.000 Por hacer de nada. salario. Hombre, cualquiera dice, bueno, esto no puede funcionar así. ¿Cuál es la solución? En la ley del presupuesto que va para el 2018, pongan exactamente cuáles son los salarios de un viceministro y de un ministro y se acabó Y es la que fiesta, mira, no tenés por lo qué. primero que tú te preguntas cuando dices, gana $7.000 mensuales, bueno, ¿y qué es lo que ha hecho? Es la pregunta. Bueno, ahí me decían a mí que lo que ganaba el director del Hospital Rosales andaba entre $7.000 y $9.000. ¿Para? Para el director del Hospital Rosales, No, ¿para qué? Bueno, para los problemas que se tienen ahora. Pienso que debemos hacer también una valoración que es la causa y efecto de lo que estamos analizando. Y es, uno, la realidad de que la institucionalidad y la funcionalidad del Estado no existe. ¿Y a qué me refiero a esto? Que nuestro sistema político funciona como sistema de partidos, la famosa Que ese es el partidocracia. punto. Y los partidos funcionan como sistema de personas, en donde quien en un momento determinado de la historia detenta el poder político, cuando toma sus decisiones, no responde por lo que le interesa al país. Diálogo con Ernesto López.